Había un fariseo llamado Nicodemo, principal entre los judíos, y fue de noche a ver a Jesucristo y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Cómo, maestro? Nadie puede hacer las señales milagrosas que haces si Dios no está contigo. Jesucristo le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede nacer una persona ya siendo adulta, volver a nacer? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de la mamá y volver a nacer? Jesucristo le contestó: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 1 al 8. Un encuentro con Dios le cambia notablemente la vida a una persona. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 13 de abril, año 2026. Nuestro santo para hoy es un papa, y es el Papa San Martín I, papa y mártir, el último papa martirizado en la historia de la Iglesia Católica. Nace en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes por la santidad de vida, por la sabiduría, por la inteligencia, por sus capacidades. Fue elegido papa en el año 649, convocó un concilio y reunió a todos los obispos para condenar una herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Como el emperador de Constantinopla, Constante II, era un hereje, y era conocido como esos herejes monotelistas, e envió a un batallón para darle muerte al Papa. Sin embargo, no lo logró. Mandó otro batallón y aprovecharon la enfermedad que tenía el Papa, lo hicieron prisionero y lo trasladaron a Constantinopla. Soportó pacientemente durante 14 meses malos tratos de sus captores. El emperador lo expuso en público y lo humilló, y un tribunal de herejes, de personas totalmente contradictorias, condenaron al Papa. Logró ser desterrado en el desierto, donde pasó sus últimos días orando por sus feligreses y por los enemigos. Descansó en la paz del Señor en el año 656 y fue declarado santo y mártir en Constantinopla. Un encuentro con Dios le cambia sustancialmente la vida a una persona. La cantidad de personas que se convirtieron en tiempo de Jesucristo, todas fueron por un encuentro con Él, porque lo escucharon a Él, porque vieron los milagros de Él, se maravillaron de la sabiduría de Él, la grandeza de Él, porque comenzaron a conocerlo y a andar más de cerca con Él. Entonces, un encuentro con Dios sí le puede cambiar la vida a la persona. El asunto con Dios no es tanto intelectual, que la persona sepa muchas cosas de Dios, sino que encuentre a Dios en su vida. Ese es el tema para hoy, propuesto con este encuentro de este hombre inteligente
entre los judíos que se llama Nicodemo y se va a encontrarse con Dios. Vamos con las frases teológicas, así como célebres, importantes, máximas. Encontrar a Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 29 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Buena propuesta del profeta. Se encuentra a Dios, pero con un buen corazón. San Mateo capítulo 6, la prioridad para encontrar a Dios. El evangelista dice: busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Si usted quiere vivir una fe bien buena, céntrela en Dios. Lo demás, póngale añadidura, orgullo, todo cosa que vaya apareciendo, vaya sacándola, porque le daña el encuentro con Dios. Evangelio de Juan capítulo 6, encontrarse con Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan. La persistencia, para encontrar a Dios hay que insistir. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El encuentro con Dios, como dice el profeta Jeremías: cuando me busquen, búsquenme de todo corazón. Si Jeremías propone ese modelo de encuentro con Dios, cuando me busquen, búsquenme de todo corazón, el Hijo de Dios le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entender el reino de Dios ni encontrarse con Dios. El asunto marcha por ahí. El agua y el Espíritu Santo, el que no nace del agua, el que no se renueva, el que no se convierte, el que no acepta vivir como un buen bautizado, nunca va a saber qué es eso del reino de Dios. Quien logra un verdadero encuentro con el Hijo de Dios aprende maravillosos modos para vivir la vida, la fe y para la misión. El punto está en buscar la fuente principal. Nicodemo es un ejemplo en la Biblia de aquella persona que buscó la fuente para despejar sus dudas. Un hombre judío, también era fariseo, miembro del Sanedrín, pertenecía al Consejo Supremo y era un líder muy influyente entre los judíos. Y a pesar de tener todos esos cargos tan importantes en la sociedad, se fue a darse un vueltacito y dijo: voy a buscar a Dios, y lo encontró. A pesar de la fama, acudió al maestro, quien le enseñó cómo le puede cambiar la vida a una persona si pone la fe en Dios, si escucha al maestro, si obedece lo que le indique el Salvador. Nicodemo entonces comenzó una vida nueva, aprendió a vivir como alguien que nace del agua y del Espíritu Santo. Un encuentro auténticamente sustancial le cambia y le da vida a un ser humano. El encuentro, y se aprende una buena lección de fe. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, su mayor deseo es: les rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de sus purezas y de sus ídolos. Dios le comunica al pueblo de Israel a través de Ezequiel qué le va a pasar si se deja purificar de Dios. También el profeta Ezequiel le dijo en nombre de Dios al pueblo judío: le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Ezequiel capítulo 36. Nicodemo interviene ante el Sanedrín y le enseña a los judíos que no se puede condenar a nadie sin antes escucharlo. Fue el único que se le ocurrió. O sea, habiendo una cantidad de gente inteligente, conocedora de la ley, escribas, fariseos, personas doctas, y nadie quiso hablar
cuando iban a condenar a Jesucristo. Solamente él se paró y dijo, no está bien y no es correcto condenar a alguien sin antes escucharlo. Evangelio de Juan capítulo 7, verso 51. Entonces Nicodemo está atento al final del Hijo de Dios en comunión con José de Arimatea y dice la Biblia, preparan el cuerpo fallecido del maestro con José de Arimatea. Y José de Arimatea dijo, no, yo regalo el sepulcro, cuenten conmigo que yo regalo el sepulcro. Y Nicodemo dijo, yo también ayudo. El Papa Francisco enseñó que Nicodemo es un hombre cuya historia muestra que es posible salir de la oscuridad y encontrar a Dios cuando algo no funciona, algo no está bien, cuando no aceptamos el cambio, dice el Papa, y nos encerramos en la rigidez, somos demasiado estrictos. Entonces el Papa Francisco invita como a aflojar un poco y entrar más en el mundo de Dios. Un encuentro con Dios le puede cambiar notablemente la vida a una persona. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.